Saludos, mi nombre es Altagracia Díaz y a continuación le voy a presentar mi exposición con los conceptos plasmados en la plataforma, dando inicio con lo que es la implicación psicológica de la enseñanza de la lengua. Este concepto se define como la psicología del lenguaje que se emplea para analizar habilidades como el pensamiento, la escritura, la comprensión auditiva, de igual forma la audiovisual y la expresión verbal, es decir, la expresión cuando hablamos, nos comunicamos con las demás personas. De igual forma, el lenguaje escrito nos dice que es un instrumento indispensable para el aprendizaje. A través de él, las personas desarrollan procesos cognitivos. Es decir, que cuando nosotros, los seres humanos, escribimos, es lo que nos quiere dejar dicho la definición del concepto, tenemos más habilidades de aprendizaje, porque con la escritura se aprende más y tiene que ver mucho con los procesos cognitivos. El próximo concepto que continúa es ¿qué implica la enseñanza, pues, de la lengua? Nos dice esta parte que enseñar una lengua implica necesariamente el abordaje de temas vinculados a los conceptos de educación. Es decir, que la educación, la alfabetización y la diversidad lingüística y cultural, identidades e imperialismo y poder, entre otros. Esto es lo que implica realmente la enseñanza de la lengua. Pero, ¿qué debe hacer el maestro de lengua y psicología? Si es maestro, es obvio que para enseñar a los estudiantes. Pero, ¿qué debe hacer ese maestro para que sus estudiantes aprendan la lengua y la psicología? Debe asegurarse que los alumnos sean conscientes de los diferentes aspectos del lenguaje. Es decir, que para un maestro enseñar estos conceptos, lo primero que debe tener en cuenta es que los alumnos estén conscientes del significado de los aspectos del lenguaje. Esto significa que aprendan a usar distintas variables del idioma, facilitarle las herramientas y estrategias necesarias para que desarrollen de forma óptima el aprendizaje, es decir, de forma positiva, a la hora de facilitarle todas estas herramientas y las estrategias necesarias que necesita un maestro de lengua. Ya cuando el maestro use toda esta estrategia y esta metodología que ayuda al aprendizaje del estudiante, pues el mismo estudiante, valga la redundancia, tiene más facilidad de captar el aprendizaje de manera óptima o positiva. El maestro de psicología nos habla que los psicólogos educativos estudian lo que la gente expresa y hace en el proceso educativo. Lo que los maestros enseñan y cómo los alumnos aprenden significativamente en el contexto de un currículum particular, en un entorno específico donde se aprende a llevar a cabo la formación de la capacitación. Entonces, esta es la metodología que usan los psicólogos para enseñar. Enseñan los alumnos significativamente con el contexto que van a presentar, para que la enseñanza sea como el maestro de lengua, de manera efectiva o óptima. Estas son las metodologías que usan los diferentes maestros, tanto el de lengua como el de psicología. Por otra parte, el concepto número 3, plasmado en la plataforma, nos habla de la metodología de la enseñanza. Cada maestro tiene diferentes metodologías de enseñar a los estudiantes. Es el caso de nosotros, los estudiantes de la Universidad de UTESA. Tenemos diferentes materias impartidas por diferentes maestros y maestras
y cada uno de ellos tienen diferentes metodologías para mostrar o dar a aprender la enseñanza, pues que ellos nos aportan a nosotros como estudiantes. Pues la metodología de la enseñanza está definida, o mejor dicho, es conocida como un design thinking o pensamiento de diseño. Se basa en un método que tienen los diseñadores y que permite identificar los problemas reales de cada alumno o alumna para que de este modo generen experiencia educativa basada en la creación e innovación que supla sus necesidades. Es decir, que ustedes, los maestros, pues cada día buscan la forma más positiva o la mejor manera de que sus contenidos sean más entendibles para nosotros los estudiantes. Pues esta misma forma que usted como maestra ha plasmado en la plataforma, que nosotros como estudiantes debemos hacer esta exposición, pues es un ejemplo de la metodología que usan los maestros, ya que con esta metodología que usted ha implementado, pues nosotros tenemos más facilidad de aprender lo que ha sido proyectado, pues con estos diferentes temas en cada curso. Pues más bien en el curso de psicolingüística plasmado en la plataforma, como ya he repetido varias veces. Esta ha sido su metodología de enseñanza, pues de usted enseñarnos este tema. El concepto número 4 habla del aprendizaje de la lengua. Este concepto nos dice que se puede utilizar como la expresión general, o sea que se puede generalizar, o se puede limitar al proceso por el cual se consigue la capacidad lingüística como un resultado de proceso planeado, pero sobre todo mediante un estudio pues académico en un marco institucional. El aprendizaje de la lengua pues es fácil realmente de aprender. Eso realmente depende de quién quiera aprender y cómo quiera aprender, y por supuesto del empeño que le muestre cada persona que quiera tener el aprendizaje de lo que es la lengua. Pero ¿cuándo inicia el aprendizaje de la lengua? Es una cuestionante que nosotros debemos aprendernos, ya que a medida de que crecen los bebés, se comienza a distinguir los sonidos del habla. Ahí es cuando se empieza a escuchar, cuando los niños ya están subiendo, como se dice popularmente, o mejor dicho, creciendo, se escuchan los sonidos de los niños. Es ahí cuando ya empiezan a decir cosas que ni nosotros como madre o como tutores entendemos. Esto componen las palabras de su lenguaje. Es decir, que esto que ellos dicen en su idioma ya está iniciando lo que es los componentes del lenguaje de los bebés. A los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés reconocen los sonidos básicos. Es decir, que desde los 6 meses de edad ya cada niño o niña va reconociendo lo que son los sonidos básicos de la lengua. La mayoría de los bebés reconocen los sonidos básicos de su lengua materna, es decir, los sonidos básicos de la lengua de la madre. ¿Por qué razón? Porque la madre que pues está más cerca del bebé, obviamente. No todos los niños, nos dice aquí, desarrollan esas habilidades del habla y el lenguaje de la misma manera. Es algo que todos sabemos, que no toda, es igual que toda la persona, no tenemos la misma capacidad de aprender ni entender. Hay personas que pueden entender fácilmente una explicación de cualquier tema que se le esté dando, cualquier instructor, cualquier maestro, pero hay otras que son más más retrasaditas, o no retrasadas, sino que tienen la capacidad de aprender más lenta. Esto pasa con los niños, que no todos los niños tienen esas habilidades. Hay pequeños que empiezan a hablar más rápido que otros.
Cuando nos habla del núcleo de la atención, pues esto pasa de la palabra a la oración y al conocimiento de las reglas gramaticales, léxicas y prosódicas. El aprendizaje de las lenguas se fundamenta en el conocimiento correcto de los distintos elementos que forman pues la parte de la competencia lingüística. El uso correcto de la palabra se debe utilizar siempre que hablemos, sin importar con qué persona estemos hablando. Eso tiene que ver mucho con el aprendizaje de la lengua, en el fundamento de la lengua. Debemos saber pronunciar las palabras, debemos saber escribirla y por ende saber hablarla. En el concepto, pues, número 5 nos habla de cuáles son los niveles de análisis del lenguaje. Este concepto nos dice que clásicamente los niveles de análisis lingüístico eran 3. El fónico, que ese es el fonético y el fonológico. De igual forma está lo que es el gramatical, que nos habla de la gramática del lenguaje, el morfológico y sintáctico y el léxico semántico. Pero nos dice que en 1969 surgió el texto como una unidad lingüística, así como una unidad de análisis lingüístico superior en la oración, en el nivel textual discursivo, es decir, el nivel del discurso. Más adelante nos dice que cuando hablamos de niveles del uso de la lengua, nos referimos a estilos o registros que utilizamos, ya sea para hablar, para escribir, como por ejemplo lo que usamos para hablar en lo coloquial, de igual forma, o coloquial o familiar, lo vulgar, lo culto, lo técnico o lo literario. Esas son las diferentes formas de hablar que tenemos, pues las diferentes personas, como lo dice ahí, son diferentes formas de habla. Una persona habla en coloquial, otra pues muy vulgar, que realmente no es la forma correcta de hablar, ya que la vulgaridad nos lleva como persona a caer muy bajo. Otras personas son las que hablan muy culta, que tienen un nivel de educación muy alto y por ende conocen mucho de lo que es el lenguaje. Y otras personas que hablan técnico o literario. El siguiente concepto nos habla de los niveles de análisis del lenguaje. Es decir, que el lenguaje tiene ciertos niveles y el lenguaje oral nos habla que es tan complejo que enmarca diversos fenómenos los cuales deben ser clasificados con base en principio racional. El método para realizar este análisis del lenguaje oral debe permitir delimitar sus elementos a través de las relaciones que los unen y para ello complementan un procedimiento basado en 2 operaciones que es la segmentación y la sustitución, es decir, la sustitución de palabra. Clásicamente los niveles de análisis lingüísticos reconocidos eran 3. Está aquí lo que es el fonético, que es el fonológico, que lo mencioné más atrás, el gramatical, morfológico y sintáctico y el léxico semántico. Ya como yo dije anteriormente, surgió en el año 1969. Más adelante, en el último concepto, pero no menos importante, nos habla de la diversidad de la lengua, de las diversas lenguas que hay en nuestro, pues a nivel mundial. Nos dice que a la existencia de distintas lenguas se le denomina diversidad, obviamente porque son distintas y son diversas, es decir, que son varias, que no es una ni dos, sino varias diversas lenguas. Se le denomina diversidad lingüística.
Se ha calculado que en el mundo se habla acerca de 7.000 lenguas. Es decir, que no todas las personas conocen o conocemos la diversidad de la lengua que existe a nivel mundial. Además, aproximadamente 3.000 lenguas de señas mediante las que se comunican las comunidades de sordos. Es decir, que la comunidad de sordos tiene aproximadamente 3.000 lenguas. Es decir, de igual forma que existen hasta 10.000 lenguas en el mundo. Imagínese usted, si los sordos tienen aproximadamente 3.000 lenguas, ¿cuántas no vamos a tener las personas que hablamos? Esta ha sido mi parte de la exposición de los conceptos de la plataforma. Espero que sea entendible y esto ha sido todo de mi parte. Se despide Altagracia Díaz.